Tenemos en línea a Víctor Amaya, que está en este momento el director del diario Tal Cual de Venezuela, que en este momento además está en Oslo. Víctor, yo no sé si usted me está escuchando en este momento. Jorge Fontevica lo saluda en ese caso. Hola Jorge, perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Víctor, yo recuerdo de etapas de Tal Cual eh, controversiales. Cuéntenos Sí. cómo es ejercer el periodismo hoy allí en Venezuela. Primero, antes de contarnos lo de Nicaragua, me gustaría una presentación suya para nuestra audiencia de las dificultades que implica llevar adelante el periodismo y además el periodismo gráfico, con todas las dificultades que eso Sí, tiene. bueno, Cuéntenos. sí, eso que mencionabas de las portadas, dejar de imprimir en papel hace ya 8 años Ujú. por la asfixia económica y el monopolio que instauró el chavismo sobre acceso al papel prensa, ¿no? Claro. El gobierno decidía, el Estado decidía a quién darle papel y a nosotros no nos daba más papel. Recuerdo eso, los conflictos, me acuerdo incluso en Sí, un premio Rey, la CIP. el Rey de España, En que el me Premio tocó, Rey de España también. exacto, que me tocó ser jurado, recuerdo en ese momento también esas dificultades. Por eso le preguntaba, dejaron de imprimir papel hace 8 años y hoy es un sitio Hace web. 8 años casi toda la prensa se ha movido, la prensa independiente, digamos, se ha movido al espacio digital, online, con las dificultades que casi todos esos medios también estamos bloqueados por orden gubernamental. Entonces, la gente nos tiene que encontrar vía redes sociales o usando VPN. La gente se ha vuelto muy experta en el tema VPN. Y aún así, desde enero de este año, por ejemplo, luego de la represión que hubo después de las elecciones del año pasado, la mayoría de nuestros medios están saliendo con materiales que no tienen firma, de manera que es una forma de proteger a los periodistas. Son coberturas donde se le da toda la fuerza al contenido y se retira el nombre de los reporteros, de todos los que escribimos, justamente para evitar reacciones judiciales o acciones desde el poder directamente destinadas a una persona, ¿no? Un Víctor, poco para para protegernos compartir con la entre todos. audiencia, recuerdo que los VPN eran muy populares en China porque China bloquea determinados sitios y con un VPN uno puede Sí, entrar como si estuviera de otro país. En Venezuela sucede lo mismo, o correcto. sea, ustedes tienen bloqueado, ustedes y otros medios de prensa tienen bloqueado el acceso por internet si se entra desde el domicilio de Venezuela y tiene que la persona acceder como que es de otro país para poder acceder, ¿es eso? Como que está, correcto, como que está en Colombia, como que está en No. Estados Unidos, en Noruega, donde sea. Le pasa a varios medios de comunicación y le pasa también a la red social X, que está también bloqueada. Bueno, cuéntenos ahora, ya que está en Oslo, qué está viviendo allí, cómo está viviendo lo que está sintiendo con Corina Machado, llegando más tarde de lo que se esperaba, lo que se Sí. supone, lo que contó el Wall Street Journal, un viaje muy tumultuoso, vía Uh -huh. Curazao para poder, en lancha, parece casi un viaje épico, y lo que está sucediendo allí. Sí, bueno, ha sido una cobertura interesante, de mucho trabajo, además por el tema del cambio horario, de la diferencia horaria. Hoy en la rueda de prensa que terminó hace un par de horas, María Corina Machado confirmaba que había contado con ayuda, con asistencia del gobierno de Estados Unidos para poder salir de Venezuela hace un par de días y finalmente llegar ayer a Oslo, acá en Noruega, tarde para la ceremonia, no pudo asistir a ella, pero ya se ha reincorporado a las actividades de la agenda, ¿no? Estuvo esta mañana, primera hora de Noruega, en el Parlamento, fue recibida por el presidente del Parlamento y por el presidente de la Comité de Exteriores. Luego estuvo en una actividad con el primer ministro, luego de hacer rueda de prensa y ahora más tarde va a inaugurar en el Centro Nobel de la Paz la exposición sobre la lucha democrática venezolana y el declive democrático venezolano, que estará abierta al público a partir de mañana, donde están, por cierto, en esa exposición hay un fajo de actas electorales de las que confirman el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. Oslo está llena de venezolanos. Esta semana nos hemos encontrado con mucha gente que había, cientos de personas que han viajado, que ya viven afuera de Venezuela, y algunos desde hace bastantes años ya, aunque la mayoría coinciden en haberse ido entre 2016 y 2018, ¿verdad? Que eran los años en que la economía venezolana se puso muy complicada, y aquí ha venido gente de países árabes, aquí ha venido gente de Japón, aquí ha venido gente de Finlandia, de casi toda Europa occidental, ha venido gente para acá, para
participar de las actividades que son públicas la mayoría y tratar de ver a María Corina Machado, tanto así que anoche, cuando finalmente se mostró públicamente a las 2 de la madrugada de acá, hora local de Noruega, eh, bueno, había una multitud que se había enterado por redes sociales de que ella se asomaría al balcón del Grand Hotel y la esperaron hasta las 2:20 más o menos de la mañana en que finalmente pudo no solamente asomarse al balcón, sino luego bajó, salió y trató de tocar a casi toda la multitud que estaba frente al hotel esperando verla. Así que ha sido también una oportunidad para ver una diáspora venezolana activa, clamando por un cambio político y por supuesto sintiéndose representada no solamente por el Premio Nobel de la Paz otorgado a la figura de María Corina Machado, aunque el propio Comité del Nobel habla de la lucha de la oposición venezolana en general, sino también incluso por las palabras del presidente del Comité del Nobel, que en su discurso hizo un retrato muy crudo del declive democrático venezolano en los últimos 20, 25 años y escuchaba después testimonios de personas que nos decían, bueno, es que me sentí escuchada por primera vez, sentí que por fin alguien que no es venezolano ni nada entiende y puede denunciar claramente qué es lo que pasa, es decir, lo que Venezuela ha denunciado de cómo se ha manejado la situación en el país comienza a ser entendido por audiencias foráneas y el discurso del presidente del Comité del Nobel evidentemente expone esa realidad a unas audiencias que probablemente no se habían enterado o no habían tenido el acceso a la información completa en ese sentido. Víctor, en los discursos, incluso sumo el de la hija de Corina Machado, se marcaba Sí. de que Venezuela había sido un ejemplo de democracia en Sudamérica, porque mientras toda Sudamérica Sí. tenía dictaduras militares, Venezuela era el único país que no las había tenido en la última mitad del siglo pasado. De hecho, Venezuela fue el lugar de exilio de enorme cantidad de argentinos durante la última dictadura militar que nosotros tuvimos. ¿Qué pasó? Que ese país, que era el más democrático de todos, se convirtió de golpe en un país donde la democracia, en cualquiera de los casos y con la más benevolente de las perspectivas, es muy deficitaria. Ayer el discurso del presidente del Comité del Nobel reflejaba un poco eso, recordando cómo los autoritarismos contemporáneos, digámoslo así, aprovechan las reglas del sistema para destruir el sistema desde adentro, ¿no? Digamos que usan las elecciones justamente para acabar con los sistemas democráticos. Y mencionaba Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Friedrich, mencionaba que el año pasado, 2024, fue uno de los años con más elecciones en la historia de la humanidad, en un mismo año. Y sin embargo, el año pasado también está registrado como un año donde el declive democrático a escala global es uno de los más acelerados, ¿no? En estos últimos tiempos. Solo 30% de la población mundial está viviendo en este momento, recordaba en su discurso, bajo regímenes abiertamente democráticos, ¿no? Lo cual plantea la paradoja de que elecciones o más elecciones no necesariamente es símbolo de democracia per se. Faltan más elementos allí, falta lo que llaman, lo que en inglés se llamaría el rule of law, que es el Estado de Derecho, por supuesto, el respeto a los derechos humanos y muchas más otras cosas que forman parte de una democracia sana, ¿no? Eso pasó en Venezuela, donde el sistema instaurado por Hugo Chávez I y continuado y profundizado, mucho peor, por Nicolás Maduro, aprovechó el escenario electoral para colonizar las instituciones del Estado y romperlas desde adentro, hasta que finalmente lo electoral dejó de servirles y bueno, vimos lo que pasó en el 2024 con un fraude electoral abiertamente denunciado, documentado y registrado incluso por el Centro Carter, ¿no? Pero a la vez hay que decir, claro, que por qué llega Hugo Chávez al poder, ¿no? Y ahí siempre yo recuerdo es que en Venezuela en los años 90 se vivió una crisis económica muy importante que tenía mucho que ver con las formas deficientes en que se manejó el erario público, el tesoro y cómo no se previó el largo plazo de un país petrolero. Y cuando cayeron los precios del petróleo, pues la economía
se puso sumamente complicada y, como dijo alguna vez el presidente Rafael Caldera, en el año 1992, antes de ser electo para su segundo periodo presidencial, dijo, bueno, no se le puede exigir a una sociedad como la venezolana que salga a defender la democracia si siente que la democracia no le da de comer. Y eso formó parte mucho de ese retrato de la democracia venezolana golpeada en los años 90 y que le abrió la puerta a que se buscase una suerte de salvador, de caudillo representado en Hugo Chávez, que finalmente cuando llegó al poder comenzó a desmantelar el propio Estado que lo había y las instituciones que lo habían llevado al poder. Víctor, ¿podría compartir con nuestra audiencia cómo imagina usted que fue la odisea del viaje de Corina Machado? ¿Cómo logró Corina Machado salir de Venezuela? Y si desde su perspectiva podría volver a entrar ilegalmente de la misma manera, o lo más lógico es que se mantenga fuera de Venezuela hasta que haya un cambio de régimen. La información que he publicado hasta ahora, ya dos medios, Wall Street Journal por una parte y Bloomberg por otra parte, coinciden en varios elementos que cuando le hemos preguntado por acá a miembros de su equipo, etcétera, también lo reflejan, ¿no? O sea, María Corina Machado sale disfrazada de Caracas, donde estaba resguardada, estaba en clandestinidad, pero nunca dejó de estar en Caracas, y sale por vía terrestre en horas de madrugada, sale hacia el oeste del país, el occidente del país, por la costa, para alcanzar la punta del estado Falcón, que es el punto más cercano a Curazao. Allí estaba previsto que tomara una embarcación a Curazao, según la información que se ha compartido, pero se tuvo que retrasar por el fuerte oleaje que había allí. Entonces, que al parecer se vieron allí momentos de tensión por la vulnerabilidad que significa que estás allí, pues, sin poder moverte, que finalmente cruza Curazao, donde tomó un avión que la llevó supuestamente primero a Estados Unidos, y desde Estados Unidos vuela hacia Noruega. Recordemos que María Corina Machado no tiene pasaporte, entonces tampoco puede volar tan fácilmente sin el apoyo de gobiernos, digamos, en líneas comerciales, etcétera, porque no tiene documento de identidad venezolano vigente, por lo menos. Eso es lo que se ha informado. Sabemos que María Corina Machado llegó a Noruega en un avión privado, en una avioneta, digamos, un vuelo privado, no una aerolínea comercial. Ese vuelo aparentemente pertenece a una flota de Estados Unidos, y que también, por eso ella mencionaba hoy que había recibido ayuda de Estados Unidos para esa suerte de escape, pero también con la información que se ha difundido de que, como su paso incluía un trecho por mar, digamos, hacia la costa de Curazao, tuvo que haber coordinación con las flotas y los radares y demás de sistemas de defensa y tal de Estados Unidos que están desplegados en el Caribe, para que hubiese una conciencia de que ese bote, esa lancha donde la iban llevando a ella, no representaba un peligro, ni mucho menos, sino que más bien conducía a María Corina Machado. Lo que ha dicho con respecto a lo que hará ahora, ¿no? Ha dicho, hoy decía que, bueno, quiere pasar algunos días con su familia porque no los ha visto en mucho tiempo. Están todos reunidos acá, hasta aquí están sus hijos, por supuesto, están sus hermanas, su mamá, y está incluso su pareja que no ve hace 16 meses o más. Y luego quiere moverse para tener algunas citas médicas. María Corina Machado lleva más de un año en encierro, ¿verdad? Y quienes la hemos podido ver de cerca durante estas últimas horas en Oslo, notamos el peso de ese encierro, ¿no? En el rostro, en la palidez que tiene su piel, y por supuesto los signos del cansancio acumulado en las últimas horas de ese estrés, ¿no? Volver a Venezuela para ella lo descartaba que se fuese a quedar en el exilio. Ella decía que ella va a volver, que ella quiere llevar el Nobel a Venezuela, que la circunstancia de volver no depende de que Maduro siga o no en el poder, pero que ciertamente es una evaluación que se hace pues casi que día a día, momento a momento, de cuándo puedan haber condiciones para que ella retorne al país. Si no hay un cambio político de aquí a que eso ocurra, efectivamente tendría que ser una operación quizás en el mismo tenor del que se ha dado hasta ahora, por lo menos la información extraoficial que se ha dado,
de una suerte de salida a escondidas del territorio venezolano, porque bueno, si Nicolás Maduro sigue en el poder y el régimen sigue como va, pues regresar a Venezuela significaría evidentemente riesgos y necesitaría una logística de ese nivel para ese reingreso cuando ocurra. Víctor, ¿qué impresión tiene usted de que va a pasar en Venezuela, que va a terminar haciendo Trump? Toda esta logística que usted menciona que le ayudó a ella a salir, los aviones F-18 que entraron dentro del Golfo de Maracaibo. ¿Usted cree que el solo hecho de que el régimen no haya podido controlar la salida de ella en una lancha Curazao, que si no entiendo mal es lo lógico, ¿no? Alguna distancia parecida a lo que nos pasa a los argentinos, con que normalmente el primer exilio es hacia Uruguay, que es lo que tenemos cerca. Si no entiendo mal, Curazao, de la costa de la punta de Venezuela más cercana, son apenas 100 kilómetros, si no entiendo mal. Usted cuéntenos. Sí, algo así. Algo así. Mira, ¿Cómo no lo pudieron controlar? O sea, finalmente las Fuerzas Armadas de Venezuela están en un proceso de descomposición. ¿Y cómo imagina usted que van a reaccionar frente a un intento más vigoroso por parte de Estados Unidos de tratar de intervenir en el territorio para sacar a Maduro? Bueno, la verdad es que la noción de que Nicolás Maduro puede controlar el 100% del territorio y de la estructura del Estado, creo que es un poco inocente viendo los resultados electorales de 2024. En Venezuela los militares votan. Y las actas de votación que la oposición logró recoger incluyen muchos centros electorales donde los militares votan. Y si bien es verdad que la diferencia no llegó a ser tan amplia como el 70-30, ¿no?, que terminó siendo el resultado a favor de Edmundo González, ciertamente en los centros electorales que están ubicados por lo menos en algunos de Caracas, que yo pude revisar directamente, y donde se sabe que allí, al estar cerca de Fuerte Tiuna, que es una instalación militar en Caracas, tiene muchos militares asignados para votar allí, Edmundo González quedaba de primero, ¿no? Digamos, este país vivió un cambio político importante el 28 de julio del año pasado, cuando el 70% del país que podía votar y que efectivamente se movilizó a votar, dijo, yo no quiero que Nicolás Maduro siga siendo presidente. Ese impulso ciudadano sigue allí, y yo diría que buena parte de esas cosas que vemos, que no son improbables, o que en otras circunstancias, oye, cómo lo hicieron, creo que tiene mucho que ver con, bueno, pero es que el país no quiere que quienes hoy en día lo controlan lo sigan controlando, como quedó establecido el año pasado en esas elecciones, y pareciera que es un sentimiento mayoritario que sigue estando vigente en Venezuela. Ahora, dicho eso, también yo debo decir que a mí en lo muy personal, yo sigo viendo una situación política muy estancada en Venezuela, ciertamente con una presión de Estados Unidos que con ese y otros vuelos de aviones militares a lo largo de la costa, sin tocar el mar territorial, pero bueno, allí como mostrando dientes, diríamos, en Venezuela. Pero también veo un chavismo que no muestra ningún tipo de fisura por ahora, ni muestra ningún tipo de quiebre consigo mismo. Y bueno, digamos, eso creo que ha puesto la situación política venezolana en una situación de parálisis, donde se requiere que pasen cosas que no sabemos cuáles son y cuándo serán, para que el debate pueda avanzar un poco más y ver si efectivamente Venezuela puede acercarse a entrar en una senda de transición que conduzca a un reconocimiento de un gobierno un poco más legítimo, o lo que fuese, ¿no? Yo no lo veo, la verdad. Sí creo que el Nobel a María Corina Machado tiene un impacto internacional muy importante. Creo que el discurso de la Academia del Nobel, que haya sido un discurso tan duro por un actor como lo es el Comité Nobel, pero además de Noruega, que suele ser un país muy mediador, etcétera, y lo ha sido incluso en el caso venezolano, puede también ampliar la discusión y hacerla un tópico mucho más internacional, más allá de lo que sabemos en la región y alguna cosa de Estados Unidos. Pero, ¿qué va a hacer Donald Trump? Yo creo que, no sé, a veces da la impresión de que su propio gobierno lo sabe. Y hasta dónde está dispuesto a llegar, tampoco lo sabemos. Y cuánto más va a pasar, tampoco lo sabemos. Y lo que en ese caso sí hay pues evidentemente una incertidumbre muy grande, con la consideración evidentemente
que, como reza un dicho venezolano, y no porque en este caso estemos hablando de ese término, pero bueno, guerra avisada no mata soldado, ¿no? Entonces, ninguna operación militar o ninguna operación de presión que involucre algo militar, pues se anuncie, evidentemente, ¿no? Ocurre si ocurre, y lo viviremos si así llega a pasar. Víctor Amaya, muchas gracias, un abrazo solidario, felicitaciones por la resistencia con Tal Cual, y lo volveremos a molestar en breve porque, bueno, Venezuela claramente va a ser noticia durante las próximas semanas todo el tiempo. Muy gentil por su tiempo. Muchas gracias, saludos a todos. Acabamos de hablar con el director del diario de Venezuela Tal Cual, Víctor Amaya, y nos vamos al corte.